Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Nieto y vamos a iniciar el módulo de Fisiología Cardiovascular esta semana con Electrofisiología. Bien, en cuanto a los objetivos de la clase, vamos a mencionar comprender los fundamentos físicos que regulan los movimientos iónicos, diferenciar los tipos de fibras cardíacas en función de su electrofisiología, describir los fundamentos fisiológicos de las fases de los potenciales de acción, comprender los conceptos de periodos refractarios y relacionar las fases del potencial de acción con las propiedades cardíacas. Bien, para dar una introducción a lo que es el sistema cardiovascular, podemos ver una imagen, ¿sí?, del corazón y los grandes vasos. Vamos a repasar a grandes rasgos lo que es la circulación, ¿sí? Tenemos primero que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? Ambas venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, van a desembocar en lo que es la aurícula derecha, ¿sí?, que traen la sangre desoxigenada del resto del organismo proveniente de la circulación mayor. Bien, a través de la válvula tricúspide va a atravesar y llegar hacia el ventrículo derecho, donde va a ser eyectada hacia lo que es la arteria pulmonar. Tiene un tronco común, ¿sí?, a través de la válvula pulmonar, y este tronco, digamos, se bifurca en lo que es la arteria pulmonar derecha e izquierda. Bien, como ustedes ya vieron en las clases de respiratorio, en el pulmón tenemos la circulación funcional que llega por estas arterias, se realiza el intercambio gaseoso o hematosis y regresa hacia el corazón a través de 4 venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda ya está sangre oxigenada, atraviesa la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo esta sangre es eyectada, ¿sí?, a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, que tiene una porción ascendente, un callado y una porción descendente que se va a continuar con la aorta torácica, abdominal y el resto de la circulación del organismo. Bueno, para poder empezar a hablar de lo que es la electrofisiología, tenemos que remitirnos a un concepto que es muy importante, ¿sí?, que es el principio de la electroneutralidad. ¿Qué postula digamos, concepto? Ustedes ya lo estuvieron viendo en las clases de UMED, pero lo vamos a repasar. Y este principio postula que las soluciones, tanto intra como extracelulares, deben ser eléctricamente neutras. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de aniones, que son los iones con carga negativa, debe ser la misma que la cantidad de cationes, que son los iones con cargas positivas en los fluidos, como dijimos anteriormente, a ambos lados de la membrana. Las composiciones de estos medios van a variar, ¿sí? Los líquidos extracelulares, principalmente el líquido extracelular, está compuesto predominantemente por el catión sodio y el anión cloro. En cambio, en la zona del interior de la célula, el catión principal es el potasio y los aniones están representados por lo que son los fosfatos y las proteínas. Ahora, teniendo en cuenta que dijimos que los medios son electroneutros, es decir, que las cantidades de cargas, tanto positivas como negativas, a ambos lados de la membrana son iguales, podemos ver en este gráfico que hay una diferencia, ¿sí?, en la distribución de estas cargas a ambos lados de las membranas. ¿Qué quiere decir? Que en el lado interno de la membrana, es decir, en el compartimento intracelular, bien pegadito a la membrana, hay una distribución de las cargas predominantemente negativas en contraposición a lo que sucede en el líquido extracelular. Si en la parte externa de la membrana vemos que hay una predominante concentración de cargas positivas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, digamos, sucede esto, pero esto no quiere decir que los medios, recuerden, no sean electroneutros, ¿sí? La cantidad, la concentración de las cargas a ambos lados son iguales, lo que hay una diferencia en la distribución de estas mismas, generando que en el sector intracelular estén más concentradas, podríamos decir, las cargas negativas, y en el
en el polo, digamos, extracelular de la membrana estén las cargas positivas. Bien, ¿y por qué se genera esto, no? Lo que vamos a llamar ahora potencial de membrana en reposo. ¿Qué sucede? En condiciones de reposo, el potasio, que está más concentrado en el interior de la célula, tiende a salir, ¿sí? Hay una pequeña fuga de potasio a través de unos canales, ¿sí? De manera pasiva, porque lo hace a favor de su gradiente de concentración, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿sí? Y también hay participación de lo que es la bomba sodio-potasio ATPase, que es un mecanismo de transporte activo, ¿sí? Que utiliza energía, consume ATP y lo que va a hacer es ingresar 2 cargas de potasio y eliminar 3 cargas de sodio. Por lo tanto, en la membrana lo que vamos a obtener es que hay una salida predominante positiva de iones, que eso es lo que va a generar que al lado, digamos, de la membrana exista un exceso de cargas negativas del lado intracelular y un exceso de cargas positivas del lado extracelular. Por lo que si yo coloco, como ven las imágenes, donde dice potencial de reposo, que es la figura del medio, un electrodo en la parte interna de la membrana, el valor, digamos, que voy a obtener es de aproximadamente en la célula cardíaca de menos 70 milivoltios, ¿sí? Estamos midiendo energía. En cambio, si yo lo colocaría en la parte de afuera de la membrana, voy a sensar cargas predominantemente positivas, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a denominar como potencial de membrana en reposo. Ahora, si el voltaje de este potencial de membrana se traslada a un valor más negativo, ¿sí? Del valor de reposo, vamos a hablar de hiperpolarización. En cambio, si por ejemplo tenemos un ingreso de cargas positivas o un exceso, una salida de cargas negativas, este valor, esta cantidad de milivoltios que yo voy a sensar en el lado interno de la membrana va a aumentar y a ese fenómeno lo vamos a denominar despolarización. Como hablamos anteriormente, que el potencial de membrana se puede modificar, ¿sí? Produciéndose una despolarización o una hiperpolarización, pero recuerden que todo se genera porque se produce un movimiento neto de iones, ¿sí? Que tienden a entrar o a salir de la célula mediante 2 mecanismos, siendo su gradiente eléctrico o su gradiente químico. Su gradiente eléctrico se refiere a la diferencia de cargas iónicas a ambos lados de la membrana, ¿sí? Y el gradiente químico se refiere a la diferencia de concentración de una sustancia entre 2 compartimentos, ¿sí? Trasladándose de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Bien, y cuando hablamos del movimiento de iones, que dijimos a favor de su gradiente eléctrico o químico, vamos a evaluar, digamos, hacia dónde se mueven estos iones y hasta qué momento se van a tender a desplazar, ¿sí? Lo que viene acá, por eso muchos números, muchas fórmulas que la verdad que no, lo que quiero que entiendan o que a lo que presten atención es al concepto general, ¿sí? Que establece la ecuación de Nernst. No nos interesa que sepan la fórmula, no se la vamos a preguntar, ¿sí? Pero tienen que saber que esta ecuación va a definir el potencial de equilibrio de un ion determinado que representa aquel potencial de membrana al cual el flujo neto de dicho ion es cero. Es decir, el potencial de membrana a la cual este ion alcanza su punto de equilibrio. Es decir, que no va a tender ni a entrar ni a salir de la célula. ¿Sí? Bien, y conociendo las concentraciones tanto intra como extracelulares de este ion, podemos calcular para cada uno de ellos cuál sería su potencial de equilibrio. Por ejemplo, en el caso del potasio, como pueden ver, es de aproximadamente menos 90 milivoltios, del sodio más 55 a más 60 milivoltios y del calcio más 246 milivoltios. Es decir que
y en condiciones de reposo, de un potencial, como hablamos, de membrana en reposo, que es aproximadamente menos 70 milivoltios, el potasio va a tender a salir, el sodio va a tender a entrar, al igual que lo hace el calcio, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Teniendo en cuenta, como dijimos, que el potencial de membrana en reposo es menos 70 y el del potasio es menos 90, digamos que el potasio tendería a salir para alcanzar su punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si alguno de estos iones llega a su punto de equilibrio, como el flujo neto de dicho ion va a ser cero, no se van a poder producir los mecanismos que nosotros necesitamos para que la célula se contraiga, digamos, a grandes rasgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la despolarización como la repolarización son fenómenos eléctricos que se van a traducir en fenómenos mecánicos. Es decir, cuando una célula se despolariza, la célula miocárdica va a tender a contraerse, en cambio, cuando se repolariza, se va a tender posteriormente a relajar, ¿sí? Y es lo que vamos a necesitar nosotros cuando vayamos a explicar los fenómenos de sístole y de diástole cardíaca. Entonces, ¿qué sucede? Como hay canales de sodio que están abiertos, ¿sí? Porque el sodio tiende a entrar, estos canales están abiertos, pero son muy pocos, ¿sí? Es decir, que en condiciones de reposo de una célula, su permeabilidad al sodio es baja, ¿sí? Entonces, como dije anteriormente, permite su ingreso solo en pequeñas cantidades. Pero ¿qué sucede? Estas pequeñas cantidades que ingresan, a su vez lo que hacen es favorecer que el potasio no llegue a su punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, como ingresan cargas positivas, como los cationes de sodio, el potencial de membrana por el flujo, digamos, pasivo de potasio hacia afuera, no dejan que el potencial de membrana llegue al punto de equilibrio del potasio, que es menos 90, ¿sí? Recuerden siempre esto, que una célula va a aumentar su voltaje, su potencial de membrana se va a tender a despolarizar cuando, por dos cosas, cuando ingresan cargas positivas o ingresan cargas negativas, y a la inversa en lo que es la repolarización, que es cuando la célula tiende a volverse más negativa, llegando a su punto de reposo, se produce por dos fenómenos, o por la salida de cargas positivas o por el ingreso de cargas negativas. Bueno, y hablando del movimiento de iones, tenemos que mencionar cuál es el mecanismo que usan estos iones para trasladarse a un lado o al otro de la célula, ¿sí? Para esto están los canales, ¿sí? Que son proteínas que están colocadas a través del espesor de la membrana fosfolipídica, que van a permitir el paso de los iones, ¿sí? Estos canales, como podemos ver, tienen proteínas estructurales y dos compuertas. Una compuerta de activación y una compuerta de inactivación, ¿sí? La compuerta de inactivación lo que va a diferenciar son dos estadios muy importantes de estos canales, que estén activos o inactivos, ¿sí? Bien, cuando está abierta está activo, cuando está cerrada está inactivo. Y a su vez tenemos, como mencionamos, la compuerta de activación. La compuerta de activación, cuando está abierta, decimos que el canal está abierto, ¿sí? Valga la redundancia. Cuando esta compuerta de activación está cerrada, podemos decir que el canal, ¿sí?, está cerrado o en reposo. ¿Qué diferentes situaciones podemos encontrar? Una compuerta de activación abierta, ¿sí?, con una compuerta de inactivación abierta, vamos a encontrar un canal que está abierto, ¿sí? En cambio, si la compuerta de activación, como vemos en la tercera imagen de la derecha, la compuerta de activación está abierta, pero la de inactivación está cerrada, podemos decir que ese canal está inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que el ion pueda ingresar al canal porque la compuerta de activación está abierta, como la compuerta de inactivación está cerrada, nunca se va a producir el pasaje de ese ion
entre dos compartimentos. Bien, y a su vez nos podemos plantear, ¿no? ¿De qué depende? De que estos canales estén abiertos, estén cerrados, estén inactivos. Principalmente podemos nombrar 3 situaciones. Los canales se pueden modificar su apertura, su cierre, su activación o su inactivación mediante los cambios en el potencial de membrana, mediante el enlace de ligandos, es decir, que muchas sustancias, generalmente son proteínas, pueden ser hormonas, segundos mensajeros, al situarse en un dominio, digamos, de este canal, en un receptor, puede desarrollar que este canal se abra o se cierre, y mediante los cambios en la tensión de la membrana. Bien, ahora, una vez que mencionamos lo que es el potencial de membrana y los movimientos de iones, podemos hablar de lo que es el potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción son los cambios rápidos del potencial de membrana que se van a extender a lo largo de toda la membrana de la fibra nerviosa o, en este caso, de la fibra muscular, ¿sí? Es una respuesta de las células miocárdicas a los estímulos despolarizantes del valor umbral. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un potencial de membrana en reposo que es de aproximadamente menos 60 milivoltios, ¿sí? Bien. Ante un estímulo, ¿sí? X, que más adelante vamos a ver, el potencial de membrana se va a ir positivizando, ¿sí? Es decir, se va a producir lo que es una despolarización, ¿sí? Bien. Este cambio en el potencial de membrana se van a ir positivizando hasta llegar a un valor umbral. El valor umbral es un momento que en general se sitúa alrededor de 20-25 milivoltios por encima del potencial de membrana, al cual, una vez que el potencial de membrana alcanza ese valor, se produce una respuesta a todo o nada del potencial de acción, ¿sí? Es decir, que una vez que el potencial de membrana alcanza el valor umbral, se dispara lo que denominamos un potencial de acción, ¿sí? Bien, como se dispara hacia el lado positivo, ¿sí? Del eje, hablamos de despolarización y, como nombramos anteriormente, puede producirse por 2 fenómenos: o por el ingreso de cargas positivas o por el egreso de cargas negativas, ¿sí? Bien, una vez que se produce la despolarización, vamos a tener el segundo fenómeno, que es la repolarización, ¿sí? Volviendo un poquito a la despolarización, digamos que se produce en general porque los iones, como dijimos anteriormente, tienden a alcanzar su punto de equilibrio. Es decir, que si se produce, por ejemplo, como vamos a ver posteriormente, por el ingreso de iones sodio, ¿sí? Que su potencial su punto de equilibrio en aproximadamente los más 60 milivoltios, va a tender a llegar rápidamente a ese valor, ¿sí? Bien, volviendo, tenemos lo que es el fenómeno de repolarización, que es el descenso del potencial de acción, ¿sí? La parte en que va a volver el potencial de membrana a su punto de reposo. Y se va a producir nuevamente por 2 fenómenos inversos a los de la despolarización, ¿sí? Es decir, por el ingreso de cargas negativas o el egreso de cargas positivas. Bien, buscando llegar a un estado de reposo, pasando por un breve periodo de hiperpolarización que, como ya nombramos, un valor de potencial de membrana por debajo del potencial del voltaje, digamos, de reposo. Bien, y este potencial de acción, ¿sí? Que se generó una vez que el potencial de membrana en reposo ascendió hasta el valor umbral, se va a ir propagando entre las células. Recuerden las características del músculo cardíaco, ¿sí? Que es un músculo especializado que tiene un tipo de uniones intercelulares, que son los discos intercalares, que esto lo que va a permitir a su vez es que este potencial de acción se vaya propagando por célula a célula, ¿sí? Acuérdense que actúa como un sincicio, ¿sí? Que está todo interconectado, entonces se va
Por ejemplo, la despolarización se inicia en una célula y se propaga rápidamente hacia todas las células miocárdicas. Y lo mismo va a suceder con la repolarización, ¿sí? Eso va a traducirse en fenómenos mecánicos y que todas las células del miocardio se contraigan y se relajen a la vez. El sistema de conducción, que es lo que vamos a ver a continuación y que tiene que ver un poquito con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Es un tejido especializado que se va a caracterizar por generar y transmitir los impulsos eléctricos a lo largo de toda la estructura cardíaca, ¿sí? Bien, se va a originar en lo que se llama el nódulo sinusal, ¿sí? Que el nódulo sinusal se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha, bien cercana a la desembocadura de las venas cavas. Allí este se va a denominar como el marcapasos cardíaco, que vamos a ver en un ratito por qué tiene esta característica, capaz de generar sus propios impulsos eléctricos y transmitirlos hacia el resto del sistema de conducción. ¿Cómo se comunica? Tiene dos formas de comunicación que se originan de él, tres haces internodales, ¿sí? Que van a atravesar la aurícula derecha hasta llegar a lo que es el nódulo auriculoventricular, y unas interauricular o haz de Bachmann, ¿sí? Que va a transmitir el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda. Bien, una vez que los haces internodales llegan desde el nódulo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, van a ser transmitidos al ventrículo, ¿sí? El nódulo auriculoventricular se encuentra también en la aurícula derecha, en un triángulo que se llama triángulo de Koch, ¿sí? Que está delimitado por lo que es la válvula tricúspide, ¿sí? Que es la válvula que comunica la aurícula con el ventrículo, el tendón de Todaro y la válvula de Tebecio, que es la válvula del seno coronario, ¿sí? Que el seno coronario es el sitio, digamos, donde desembocan todas las venas del corazón. Entonces, una vez que el impulso llega del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, este se transmite lo que es el haz de His, y del haz de His se divide en dos sectores, ¿sí? Una rama derecha y una rama izquierda que va para cada uno de los ventrículos, ¿sí? A su vez, la rama izquierda se divide en dos hemirramas, ¿sí? La hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Bien, una vez que tenemos el impulso que llega a ambos ventrículos, se va a dispersar a través de todo el miocardio ventricular mediante las fibras de Purkinje. Bien, para integrar un poquito de lo que estuvimos viendo, vamos a ver en estas imágenes a continuación los diferentes potenciales de acción que ocurren en las células cardíacas, ¿sí? Fíjense en las imágenes que según la ubicación de los potenciales de acción tienen una morfología diferente. ¿Qué quiero decir? Que dependiendo el origen de estos potenciales, ya sea en el sistema de conducción en diferentes sitios, por ejemplo, en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en las ramas o en las fibras de Purkinje, pueden tener cierta morfología comparada con otros sectores como el músculo cardíaco no especializado, ¿sí? Tanto auricular como ventricular. Pueden fijarse que se destacan, digamos, dos morfologías. Los potenciales de acción originados en los nodos, ¿sí? Tienen cierta morfología en comparación a lo que sucede en el resto del miocardio, tanto auricular como ventricular. Acá podemos ver un poco más en detalle lo que veníamos hablando, ¿sí? En las dos morfologías de potenciales de acción que encontramos en las células cardíacas. Una primera, ¿sí? Que tiene una pendiente de ascenso más abrupta y consta de 4 fases, y un segundo potencial que tiene una pendiente de ascenso más lenta y consta solo de 3 fases, ¿sí? Entonces podemos definir a las fibras que están en los nodos y a las que están en el miocardio no especializado. Estos dos tipos de potenciales de acción son característicos de dos tipos de fibras, o nos permiten, digamos, dividir a las fibras cardíacas en dos grupos, las sódicas y las cálcicas. Las cálcicas también se denominan lentas
nodales porque están situadas en los nodos y automáticas porque tienen la capacidad de generar su propio, digamos, impulso eléctrico, es decir, que son capaces de generar su propio potencial de acción en ausencia de un estímulo externo. En cambio, las fibras sódicas o las fibras rápidas por su pendiente de ascenso, que es más pronunciada que las cálcicas, son las que no se encuentran en los nodos y son las que, por no ser automáticas, necesitan que para generar su propio potencial de acción reciban un estímulo externo. Vamos a comenzar con la descripción de lo que son las fibras sódicas. ¿Se acuerdan que son las que no se encuentran en los nodos? ¿Sí? Parten en general de un potencial de membrana en reposo de menos 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y como dije anteriormente, poseen 4 fases este potencial de acción. ¿Sí? Tenemos la fase 0, ¿sí? Que la fase 0 es la despolarización y se produce una vez que el potencial de membrana alcanza el nivel umbral, una rápida apertura de los canales de sodio voltaje dependientes con una pendiente de ascenso bien brusca, ¿sí? Es decir, que la célula se hace muy permeable al sodio, ¿sí? Bien, entonces por un ingreso de cargas positivas, el potencial de membrana se eleva, se hace más positivo, ¿sí? Hasta que llegamos a la fase 1, que es una pequeña repolarización temprana, podemos decir, que se produce por la disminución, digamos, transitoria de la permeabilidad al sodio y por un egreso de canales de potasio, ¿sí? Esto nos permite, también se describe que hay un pequeño ingreso de lo que es el cloro, que podría cumplir un papel también en esta fase, que es la que nos traslada a la fase 2, ¿sí? Que es la fase de meseta. ¿Sí? Esta fase de meseta tiende a prolongar el potencial de acción y se debe al ingreso de canales de calcio, ¿sí? Entonces el ingreso de calcio es contrarrestado por el egreso de potasio, que acuérdense que era el responsable, por decirlo de alguna manera, de la fase 1, ¿sí? Entonces se contrarrestan el ingreso de calcio con el egreso de potasio, ¿sí? Que son dos cargas positivas y tenemos una fase de meseta. Bien, después pasamos a la fase 3, que es la repolarización, que es la fase por la cual el potencial de membrana va a tender a regresar a su punto de reposo, ¿sí? Y acá lo que sucede es que se inactivan los canales tanto de sodio como de potasio y esto es superado por el egreso de canales de potasio, ¿sí? Por sus propios canales, tendiendo a buscar su punto de reposo, ¿sí? Bien, y una vez que cesa esta rápida salida de potasio, llegamos a la fase 4, que es la fase de reposo, ¿sí? Que dijimos que estaba generada el potencial de membrana de reposo por dos cosas, por el egreso, digamos, de potasio y por la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y seguimos con lo que es el potencial de acción de una fibra cálcica. ¿Se acuerdan que son las fibras que son capaces de generar su propio estímulo para que el potencial de membrana llegue al potencial umbral ante la ausencia de algún estímulo externo y sea capaz de generar la despolarización y el potencial de acción, ¿sí? Son recuerden, las fibras que se encuentran en los nodos, ¿sí? Tanto sinusal como auriculoventricular. Bien, consta principalmente de 3 fases. Una fase 0, que es la fase de despolarización, ¿sí? Que es la que se produce una vez que el potencial llega al nivel umbral. Se abren canales de de calcio, que esto es lo que le da la característica que dividimos entre fibras cálcicas y fibras sódicas, ¿sí? Se produce el ingreso de calcio, que quien busca llegar a su punto de equilibrio, con una pendiente de ascenso mucho más lenta que el potencial de acción de las fibras sódicas, y por eso también es lo que las va a diferenciar entre
fibras rápidas y fibras lentas, ¿sí? No debemos confundir este rápido y lento por la característica de su velocidad de conducción, sino que esta característica se debe a la pendiente de ascenso de la fase de despolarización, ¿sí? Bien, entonces tenemos una fase 0, que es la fase de despolarización, y luego tenemos una fase 3, ¿sí? Que es la que, en la que se genera la repolarización por la salida de potasio. Bien, tiende a llegar a su potencial de membrana en reposo, muchas veces generando un pequeño estímulo de hiperpolarización, que era el descenso por debajo del valor de potencial de membrana en reposo, y como pueden ver de manera característica, la fase 4 no es plana, sino que tiene una pendiente de ascenso, que es lo que le va a permitir por sus propios medios llegar a lo que es el valor umbral y disparar un potencial de acción, ¿sí? Bien. Esta pendiente de la que estamos hablando, características de las fibras cálcicas, se denomina despolarización diastólica espontánea, ¿sí? O pendiente de despolarización diastólica espontánea, que es un fenómeno que se desarrolla en diástole, es decir, traducido a eventos mecánicos durante la relajación del corazón. Y es, ¿qué quiere decir, digamos? O cómo lo podemos ejemplificar. Mediante el ingreso de sodio y de calcio por canales lentos, ¿sí? Que se encuentran típicamente, como dijimos, en los nodos sinusal y el auriculoventricular. El ingreso lento por estos canales, tanto de sodio como de calcio, tienden a elevar el potencial de membrana en reposo hacia el valor umbral, ¿sí? Por sí mismo, en ausencia de otro estímulo. Y de ahí en más generar un potencial de acción, ¿sí? ¿Qué podemos remarcar más allá de esto? Que la pendiente, ¿sí? La inclinación de esta pendiente me va a modificar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo esta pendiente la hago un poco más pronunciada, el potencial de acción se me va a disparar de manera más anticipada, se me va a repolarizar y nuevamente, dependiendo la pendiente de la despolarización diastólica espontánea, yo voy a manejar la frecuencia cardíaca, que se va a traducir en la cantidad de potenciales de acción que yo voy a tener en un minuto, que es lo que se va a traducir como la contracción cardíaca y la eyección de cierto volumen a través del corazón, ¿sí? En cambio, si yo esta pendiente la hago menos pronunciada, en un minuto, ven que en el eje de las abscisas tenemos el tiempo, la cantidad de potenciales de acción generados en un minuto va a ser mucho menor. Bien, y hablando de potenciales de acción, vamos a introducir un concepto muy relacionado con ellos, que es el concepto de periodos refractarios, ¿sí? Bien, estos son periodos en los cuales la célula no es capaz de responder a un estímulo, ¿sí? Con un nuevo potencial de acción. ¿Qué quiero decir? Van a ver en el gráfico que tenemos dos tipos de periodos refractarios, un periodo refractario absoluto y un periodo de refractario relativo, ¿sí? El periodo refractario absoluto lo podemos denominar como el tiempo durante el cual una célula miocárdica no es capaz de responder a un estímulo independientemente de la amplitud de ese estímulo, ¿sí? Porque los canales se encuentran inactivos. En cambio, el periodo refractario relativo es un momento más hacia el final del potencial de acción, en su tercio final, en el periodo que correspondería, digamos, al periodo de repolarización, a las cuales la fibra cardíaca es capaz de responder a un estímulo siempre y cuando este sea supraumbral, ¿sí? Es decir, que requiere un estímulo mayor al que requeriría habitualmente para generar un nuevo potencial de acción. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades cardíacas, ¿sí? Que son 5, las vamos a nombrar y las vamos a describirlas una por una, ¿sí? Tenemos al automatismo o cronotropismo,
luego la excitabilidad o vasotropismo, conductibilidad o dromotropismo, contractilidad o inotropismo y lo que es la relajación, también denominada lucitropismo. La primera propiedad cardíaca que vamos a abordar es el automatismo o el cronotropismo, ¿sí? Que es la capacidad de generar por sí solo la actividad eléctrica y, como hablamos anteriormente, es característica de las células de los marcapasos cardíacos y se debe a la presencia de la despolarización diastólica espontánea, ¿sí? Durante la fase, como dijimos, 4 del potencial de acción. Bien, cada estructura del sistema de conducción tiene la capacidad de generar su propio estímulo eléctrico. Lo que diferencia a unas de otras son la frecuencia con la que son capaces de generar los potenciales de acción, que se van a traducir en la capacidad de generar una cierta frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Por ejemplo, el nódulo sinusal tiene una frecuencia de descarga de aproximadamente 60 a 100 potenciales de acción, que se traducen en latidos por minuto, ¿sí? Nodo auriculoventricular de 40 a 60, en las de His de 20 a 40 y las fibras de Purkinje a 20 descargas por minuto, ¿sí? Hay factores que van a aumentar o disminuir la frecuencia de descarga. Los principales es el estímulo del sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo simpático, que se produce gracias a la liberación de catecolaminas, como es la adrenalina y la noradrenalina, van a tender a aumentar la frecuencia de descarga, ¿sí? Es decir, hacer una pendiente de despolarización diastólica espontánea mucho más pronunciada, como vemos en el gráfico a la derecha, ¿sí? Siendo esto capaz de generar una cantidad mayor de potenciales de acción en un minuto, ¿sí? Y lo contrario sucede cuando predomina lo que es el sistema nervioso autónomo parasimpático mediante la liberación de acetilcolina, que tiende a aplanar la pendiente de despolarización diastólica espontánea. Por lo tanto, esto nos va a explicar de alguna manera por qué cuando hacemos actividad física o ante una situación de estrés en la cual predomina el sistema nervioso simpático, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar y en los momentos en los que estamos más tranquilos, por ejemplo durante el sueño, la frecuencia cardíaca es mucho menor, ¿sí? Porque predomina el estímulo del sistema nervioso parasimpático. La segunda de las propiedades cardíacas es la excitabilidad o atmotropismo, que se define como la capacidad de responder a un estímulo mediante la generación de un potencial de acción, ¿sí? Es decir, que las células cardíacas tienen la característica de, cuando reciben un estímulo, principalmente en su mayoría generados por el nódulo sinusal, sean capaces de alcanzar un valor umbral y generar un potencial de acción. La tercera propiedad cardíaca es la conductibilidad o dromotropismo, que es la capacidad de permitir la propagación de un estímulo a través de todo el miocardio, ¿sí? Recuerden, como mencionamos anteriormente, que el tejido miocárdico, el músculo cardíaco, está compuesto por, entre otras cosas, pero de manera característica, discos intercalares que permiten la propagación del impulso eléctrico, ¿sí? Estos potenciales de membrana, estos cambios en potencial de membrana a lo largo de todo el músculo cardíaco, ¿sí? Lo que sí varía es la velocidad de conducción de cada estructura del corazón, ¿sí? Que esto me va a permitir, en cierta parte, mejorar lo que es la mecánica cardíaca. ¿Qué quiero decir? Fíjense que la velocidad de conducción de los nodos es mucho menor que de las aurículas, del ventrículo y del sistema de Purkinje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el nódulo sinusal emite su estímulo, como es capaz de generar su propio estímulo, lo conduce por los haces interauriculares y por todo el miocardio auricular hasta llegar al nodo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular tiene la característica de tener una velocidad de conducción menor, ¿sí?
Entonces, esto lo que permite es retrasar el estímulo eléctrico desde la aurícula al ventrículo. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Sí? Recuerden que los fenómenos eléctricos se van a suceder por fenómenos mecánicos, ¿sí? La despolarización se va a traducir en forma mecánica como sístole o contracción, y la repolarización se va a traducir como relajación o diástole, ¿sí? Entonces, al el lobo auriculoventricular retrasar la conducción del impulso eléctrico entre la aurícula y el ventrículo, va a permitir que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo. ¿En qué me ayuda esto? La aurícula recibe ambas aurículas, la derecha recibe el volumen proveniente de las venas cavas superior e inferior, la aurícula izquierda recibe el volumen proveniente de las venas pulmonares. Al contraerse antes que el ventrículo, permite colaborar con el llenado ventricular, ¿sí? Entonces, esta diferencia de tiempos permite que el ventrículo que la sístole auricular, la contracción auricular, aporte en un 20 o 30%, depende el individuo y las condiciones clínicas, en el llenado ventricular, ¿sí? La cuarta propiedad, también denominada inotropismo, ya pasamos a lo que son las propiedades más mecánicas, que son las últimas dos. Es la capacidad de generar la contracción del músculo cardíaco respondiendo al estímulo de despolarización, al estímulo eléctrico, que sucedía por la eyección ventricular. ¿Sí? Cuando se contrae, se eyecta lo que es todo el volumen sanguíneo tanto de las aurículas como los ventrículos, cada uno en su tiempo. Y por último tenemos la relajación o lusitropismo, que es a lo que mecánicamente llamamos diástole, ¿sí? Que es la capacidad de relajar el músculo cardíaco. Y recuerden que muchas veces esto se presta a confusión, pero es un fenómeno activo, ¿sí? Si repasamos lo que es la contracción muscular, para que este mismo se pueda relajar, es necesario que se recapte, que se remueva el calcio, y esto lo hace una bomba con transporte activo, ¿sí? Así que recuerden eso, que la relajación es un fenómeno activo. Bueno, llegamos al final de la presentación. La idea es que vayan a profundizar con la lectura todos estos temas, que puedan abordar el trabajo práctico de esta semana, y recuerden que por el foro nos pueden ir planteando todas las dudas, las vamos resolviendo y aclarando lo que no haya quedado del todo claro, valga la redundancia. Así que bueno, muchas gracias.